En este video voy a tratar de analizar lo que es las generaciones chamameceras. Hola amigos de Acordeones Corrientes, hola amigo chamamecero. Siempre tratamos de subir algún video donde podemos hacer ciertas reflexiones. No significa que sean las más acertadas o que estas reflexiones son las verdaderas. No, simplemente son reflexiones en donde uno intenta pensar cómo funciona el mundo chamamecero, la cultura chamamecera, y lo lindo es ir aportando ideas y reflexiones. Tal vez este video sirva para otro video, para otra persona que pueda reflexionar sobre estos temas y lograr de esta manera ver cómo se va desarrollando la historia del chamamé. Por eso simplemente es una reflexión que voy a dar sobre lo que es las generaciones chamameceras. Por supuesto que las reflexiones tienen que tener un poco de contexto, de estudio, de lectura, conversaciones con amigos que están en el tema. Eso ayuda a que la reflexión que pueda uno desarrollar sea mucho más rica, a diferencia de estar aislado y no tener opiniones de otros. En este caso, hablando ya de lleno a lo que son las generaciones, podremos decir desde el punto de vista de Ortega y Gasset, que es un filósofo español, él considera un término temporal de cómo se van desarrollando las generaciones, y eso también se podría dar en el chamamé. Yo pienso que eso se va dando en la medida de las necesidades, y esas renovaciones generacionales dentro del chamamé yo las veo en varias etapas. La primera etapa, famosos pioneros que se fueron a Buenos Aires, primero por una necesidad de trabajo, se fueron allá y llevaron dentro de sus bolsillos, dentro de su mochilita, de su bolsito, todo lo que es la cultura chamamecera, y la pudieron desarrollar allá en Buenos Aires. Y esos son los primeros que empezaron a incursionar sobre la música en las radios principalmente. Después se empiezan a desarrollar pistas de baile y ahí se crea un ambiente especial para poder ir avanzando con la cultura chamamecera y lograr que los músicos sean más profesionales. Considero que la primera generación son los pioneros. Entre ellos podemos nombrar a la tribu Goyana, encabezada por Mauricio Valenzuela, Emilio Chamorro es otro gran pionero. Los pioneros son los primeros que empiezan a instalar en Buenos Aires y crear espacios. Después surge una generación, después de los pioneros, por supuesto, músicos intuitivos, músicos en donde no tienen mucha creación, no hay mucha creación musical, vienen con los motivos populares, y a su vez todavía no está como que el chamamé en una formación armónica, melódica definida. No estaba muy definido, estaba todavía, como diríamos nosotros, un embolleré. No sabemos si querían hacer una música aproximada al tango o una música aproximada a la polca paraguaya. No, todavía no había una definición, estaba todavía ahí en ebullición. Y aparece una segunda generación chamamecera que podríamos decir los pilares del chamamé, que son el Cuarteto Santa Ana por un lado, que ahí encontramos dos pilares muy importantes, que son Ernesto Montiel por un lado y Sacos Vivol por otro. Ellos dos formaron ese conjunto, pero son dos personas antagónicas desde el punto de vista de los matices chamameceros. Tenemos a un Ernesto Montiel, un músico metódico, un músico justo, un músico estudioso, de mucho ensayo, y por otro lado tenemos a Sacos Vivol, tenemos un músico melódico, espiritual, bohemio, a diferencia de Ernesto Montiel. Estuvieron por muchos años juntos hasta que, bueno, Isaco decidió seguir su camino, porque justamente, aunque se llevaban muy bien a la hora de componer, tenían visiones diferentes. Y esos dos son considerados pilares del chamamé. Los otros pilares que también son fundamentales de esta segunda generación es Don Tránsito Coco Marola, que creo que es el músico que le da mayor proyección al chamamé y también forja un estilo que hace que ese estilo empiece a impactar en todos los chamamés y darle una figura. Y por supuesto, después de la incorporación en el conjunto de Don Roque Librado González, se hace una explosión musical donde Don Tránsito es un gran pilar, una gran fuente de nuestro chamamé. Y otro estilo muy interesante, y creo que es el músico más tocado por lejos y el que más vendió, es el maestro Tarragorros,
es otro estilo y otro pilar, y esos 4 músicos, Tarrago Ross, Tránsito Cocomarola, Isaac Obisbol y Ernesto Montiel, es para mí la segunda generación de chamamé en sus máximos exponentes. Por supuesto que hay otros músicos destacados dentro de esa generación, pero estos son los más destacados de todos. Después tenemos una tercera generación que consideramos la época de oro del chamamé. Ya estamos entrando en la década del 60, 70, donde el chamamé es la música regional más tocada y vendida. Es el género musical que más vende y el que más se toca. No quiero entrar en un análisis complicado, por qué el chamamé no, por ejemplo, no tenía lugares principales en el Festival de Cosquín, que hoy en día también sigue dejado de lado un poco el género chamamecero en el Festival de Cosquín. Anteriormente se considera el chamamé como una música de segunda, no de primera, y era más valorizado, por decirlo así, la música folclórica, como decir la samba, la chacarera, eran considerados de mayor valor que el chamamé. Pero no quiero entrar en ese lugar, y podemos decir que en la década del 60 es la época de oro, y ahí tenemos varios músicos destacados de una nueva generación chamamecera. Por ejemplo, Paquito Aranda, mi maestro, forma parte de esa generación chamamecera. Para mí ya sería la tercera generación. Ahí lo tenemos Abelino Flores, por ejemplo, una generación de oro. Pedrito Montenegro, otra generación de oro. Por nombrar algunos, porque si empiezo a nombrar a los más grandes, este video se hace extenso. Y a mí me parece interesante esa nueva generación, esa la tercera, que empieza a dar aportes importantes al chamamé, tanto del punto de vista melódico y armónico en los temas ejecutados en los instrumentos, como también en las letras. Empiezan a haber letristas de primer nivel, entre ellos podemos decir Salvador Miqueri, que ya se empieza a iniciar con Cocomarola en el dúo Vera Lucero. Él utiliza un seudónimo, Argentino Lucero, pero después cuando forma su conjunto con Abelino Flores, ni hablemos las cosas que hizo. Y también en esta generación importante de oro empiezan a surgir conjuntos muy interesantes, como por ejemplo los hermanos Cardoso en el Chaco. Un grupo de hermanos hacen un conjunto, como también los hermanos Barrio de San Cosme de Corrientes. Es una generación que empieza a explotar el chamamé de una manera interesante, tanto en la radio y en la televisión. Un día estuve mirando una grilla de ranking que me proporcionó mi maestro Paquito Aranda, y encuentro que entre los 10 más vendidos estaban conjuntos chamameceros. Arriba de Frank Sinatra, de músicos de alto nivel, estaban los hermanos Barrio, los hermanos Cardoso, Paquito Aranda, músicos talentosos. Esa es para mí la tercera generación. Después surge una cuarta generación muy importante, interesante. A mí me llega, para aquellas personas que estamos entre los 30 y 40 años, esta cuarta generación nos tocó muy de cerca, que para mí empieza a surgir con la creación del conjunto Los Imaguaré. Los Imaguarés empiezan a exponer la cultura de lleno, chamamecera de lleno, desde un punto de vista filosófico, de un punto de vista donde quiere describir lo que es ser chamamecero, con un contexto, con una visión filosófica. Los Imaguaré empieza a surgir una nueva generación de chamameceros. Y ahí los encontramos con los hermanos Sheridan, con el padre Juliancini, con Tito Gómez, por nombrar algunos músicos destacados de esa época, que hoy actualmente, por supuesto, siguen exponiendo esa cultura, pero ellos irrumpieron de una manera tan fuerte que hace que surja una nueva generación, la generación número 4 para mi punto de vista. Surge con los Imaguaré, y una forma de tocar el instrumento a través del talento del gringo Sheridan. Antes del gringo masivamente no se tocaba tanto el bandoneón y el acordeón. Hoy en día los músicos chamameceros ya tocan los dos instrumentos. Antes era o eras acordeonista o eras bandoneonista. Con el gringo eso medio como que se fue rompiendo, porque él tocaba tanto el bandoneón como el acordeón. Y hoy los jóvenes ya medio como que están haciendo eso, tocan bandoneón y acordeón. Y sobre todo las letras de Juliancini, llena de ese contexto social, por un lado. Podríamos ir con los Hijos del Payure, ahí sí era eminentemente social las letras, pero con los Imaguaré la visión filosófica era la familia, la relación del ser con lo superior, con Dios,
y con los valores que maneja el chamamecero. Eso es lo que pretende exponer los Imaguaré. Después hicieron el conjunto Reencuentro, y esta generación tan linda, para mí la cuarta generación, sufre un golpe muy fuerte en el año 89 con el accidente producido en Bellavista. Creo que ahí, bajo las aguas del Paraná, quedó una generación importante de nuestro chamamé. Y después, ¿qué pasa después de ese golpe tan fuerte, donde tenemos músicos que empiezan a dar una buena renovación en el chamamé, una nueva visión, y surge esta cosa que no íbamos a imaginar, que dentro de un colectivo, un grupo de personas condensada con un talento importante vaya a caer en un río y fallecer? No estaba dentro de la lógica. Pero bueno, son cosas que nos pasan. Queda un vacío después de eso, hasta que surge una quinta generación, ya en manos de este prodigio del chamamé, tanto en el instrumento como persona. Nini Flores era un músico destacado, hace muy poco falleció, pero tenía un talento inmenso, que a su vez tenía una personalidad, una generosidad, una humildad, que hace que Nini Flores sea un músico muy destacado y sea atrayente para los jóvenes. Hoy las nuevas generaciones sienten un gran atractivo a la pequeña obra, podríamos decir una pequeña obra que realizó Nini Flores, pero es tan inmensa, tan profunda. Hoy los jóvenes chamameceros que quieran incursionar en el chamamé se sientan atraídos por la propuesta de Nini Flores, y creo que esa es una quinta generación que se está desarrollando. Entre eso podemos nombrar también a mi amigo Paulo Bento, a Lucas Monzón, a Mauro Bonamino, a Richie Gómez. Son todos músicos de acá de Corrientes que están avanzando. En Buenos Aires tenemos a Emilianito López, también a Nico Cardoso. Bueno, no me quiero olvidar de muchos músicos que dan una quinta generación, en donde yo considero estamos viviendo esta quinta fase, por decirlo así. Pero todo esto es un análisis nomás, es una simple análisis. Capaz no existen 5 generaciones, capaz existen 2 o 3, pero para mí serían 5, ¿no? Que bueno, es discutible, podemos discutirlo, pero no podemos negar la gran influencia que está teniendo Nini Flores con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes, y a su vez con los músicos destacados que reconocen el gran talento que tiene Nini Flores y cómo va impactando y desarrollándose en las nuevas generaciones chamameceras. Así que, amigos chamameceros, un pequeño y breve análisis. Seguramente que podemos analizar más esto. Me gustó desarrollarlo y compartirlo con ustedes. Me gustaría que den su opinión y en los comentarios qué es lo que consideran para ustedes el análisis. Me gustaría que me den su comentario aquí abajo y yo seguramente le voy a contestar. Y le mando un gran abrazo de acá de San Luis del Palmar. Soy César Facundo Florentín y nos vemos en el próximo video.